mind, I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. El Templo y Convento de la Santa Cruz es un edificio religioso situado en Santiago de Querétaro. La tradición católica dice que los chichimecas fueron derrotados por los españoles en el Cerro de Sangremal en una cruel batalla el 25 de julio de 1531 y que los indígenas se rindieron al ver en el firmamento una gran cruz y la imagen del apóstol Santiago. En este sitio se construyó el Templo y Convento de la Santa Cruz en el siglo XVII. Ahí se inicia la evangelización de los indígenas. Pasan muchísimas cosas, entre que pasa Maximiliano de Habsburgo, llegan los primeros frailes, también toma parte cuando llega el acueducto, 1735, y cuando todo empieza desde 1531, la historia donde inicia Querétaro, cuando los indígenas peleaban entre los españoles porque no creían en la fe católica. Entonces se aparece la cruz en el cielo, convierten al catolicismo y empiezan a hacer lo que es los cambios. Cuando ya pasa esto, se hace una cruz de cantera y se dan las fiestas de la cruz los días 12, 13 y 14 de septiembre. Posteriormente a eso, los frailes empiezan a hacer lo que es la evangelización de la religión católica. Aquí a los mismos indígenas también les enseñan a trabajar, a estudiar y les empiezan a dar la lengua española, obviamente, que es pues casi la lengua materna que nosotros tenemos. Posteriormente a esto se hace la fundación del convento 1683 y posteriormente a esto también pasa la historia importante de que crecen unos árboles con espinas en forma de cruz. 1735, te comentaba, llega aquí el agua al convento, de donde tuvo la primera distribución de agua al centro de la ciudad. Después de eso pasa igual a Maximiliano de Habsburgo, 1867, cuando lo toma como cuartel militar. Posteriormente su prisión durante 3 días y el convento fue tomado por manos militares. Hasta en 1947 le regresan el convento a los frailes y lo que es hasta en la actualidad un convento. Museo de la Ciudad de Querétaro. El convento de religiosas capuchinas se transformó desde 1997 en el Museo de la Ciudad de Querétaro con la misión privilegiada de difundir el arte contemporáneo. Entre sus paredes late la diversidad, conversa lo antiguo del recinto con las voces de los artistas del siglo XXI, y sus patios entrecruzados, sus pasillos misteriosos y sus amplias salas plenas de luz son el escaparate para creadores locales y foráneos. ¿Si nos podría mencionar algo importante o cómo sucedió este museo? Mira, el museo tiene 22 años ya exponiéndose como tal de arte contemporáneo y abstracto, tiene también cultura y talleres, presentaciones de cine, es lo que se tiene aquí en el museo. Anteriormente fue convento de las monjas capuchinas. En 1721 fue cuando se inició como convento y cuando llegó cuartel en 1867 fue cuando ya los retiraron de aquí a las monjas, llegó cuartel, fue cuando tomaron como prisionero a Maximiliano de Habsburgo. Él estuvo en el templo de la Cruz estuvo prisionero, detenido, más bien dicho, prisionero como tal, estuvo aquí en el Museo de la Restauración, que es el que se encuentra aquí al lado, y de ahí lo mandaron o los llevaron al Cerro de las Campanas. El Museo Regional de Querétaro se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad capital del estado de Querétaro, en lo que fue el antiguo convento de San Francisco. La construcción data del siglo XVI, pero ha cumplido la función de museo desde 1936.
Algunas salas de exhibición es Querétaro Prehispánico, los pueblos indios de Querétaro, Sala de Sitio, Querétaro Virreinal y Querétaro en la historia mexicana. La arquitectura del museo se encuentra en el claustro del antiguo convento de San Francisco. El templo se encuentra al lado del museo y lo que era antes del atrio del templo, pero ahora es parte del Jardín Benito Cenea. ¿Usted podría hablarme o decirme algo de lo que haya ocurrido aquí o algo importante que usted conozca? Mira, en tema de historia en la ciudad de Querétaro, en verdad estoy perdido. Bueno, promulgación de Constitución, o sea, cuestiones muy históricas, en verdad soy malo. Entonces no sabría, no sé, igual temas de derecho. Bueno, en temas de derecho tal vez sí, bueno, participación de los diputados de los 25 distritos del estado de Querétaro, pero como que la creación de una asamblea como constituyente es lo que tengo entendido. ¿Qué más? Bueno, en ámbito jurisdiccional también se ha visto, bueno, la implementación de criterios, bueno, como el tema de principios constitucionales es como lo relevante del estado de Querétaro, es lo que tengo entendido. Y creo que sería todo, no soy muy malo en historia. Aquí sería todo. Vale. Gracias. El Museo de la Restauración forma parte de las instalaciones del convento de las Capuchinas, construido durante la segunda década del siglo XVIII, que al paso de los años funcionó también como cuartel, última prisión del emperador Maximiliano, casa habitación, academia comercial y oficinas de gobierno. Abrió sus puertas el 14 de agosto del 2003 como un sitio de atracción turística y cultural en el que pueden conocerse importantes aspectos de la historia de Querétaro y del país en general. El motivo de esta entrevista es para saber si usted sabe algo importante, relevante que pasó aquí. Pues aquí estuvo en prisión Maximiliano en 1867 y de aquí los llevaron a los tres generales, que fue Maximiliano y Tomás Mejía, junto con Maximiliano Alzado de las Campanas, que fueron ejecutados. Porque aquí estuvieron 27 días. Primero llegaron en el convento de la Cruz y después pasaron al templo de Teresitas y finalmente aquí pasaron sus 27 días para que los llevaron al Salón de las Campanas para ser ejecutados. El propósito de esta entrevista es saber qué es lo que saben los queretanos o extranjeros de este sitio. ¿Usted qué sabe? ¿Qué sé del Cerro de las Campanas? Bueno, es una pregunta que, les puedes contestar un montón de cosas. Sobre lo que yo sé, Cerro de las Campanas es una pequeña loma ubicada hacia el poniente de la ciudad de Querétaro, que desde épocas prehispánicas llamó muchísimo la atención. Cerro de las Campanas está compuesto de unas rocas volcánicas o basálticas que son fonolíticas, de ahí que llaman la atención. Por esa razón se encontraron dos entierros otomíes en este sitio. Bueno, pues en la época del virreinato, el Cerro de las Campanas estaba lejísimos de la ciudad de Querétaro y pertenecía a lo que era la hacienda de la Capilla. Cerca de este lugar existía también, por parte de la hacienda, una pequeña capilla que tenía una gran campana. Entonces, bueno, tocaban la campana para llamar a misa a todos los peones de este lugar y la concurrencia venía desde el Cerro de las Campanas, de ahí que empieza el Cerro de la Campana y así aparecen los mapas antiguos. Pasa el tiempo y bueno, pues ya en un México independiente, este Cerro de las Campanas se va a convertir a mediados del siglo XIX en el cuartel principal a la llegada de los imperialistas, hablamos del año 1867. Sin embargo, quedará prontamente por ser un cerro completamente pelón, como el segundo cuartel, ¿de acuerdo? Aquí, 3 meses después de este sitio, se va a rendir finalmente el segundo emperador de México, Fernando Maximiliano de Habsburgo, tomándolo preso y llevándoselo al convento de la Cruz. Entonces este espacio queda vacío hasta que se cumplen aproximadamente 2 meses del juicio que se le va a realizar a este personaje y a sus principales generales, encontrando a los culpables, sentenciándolos a ser fusilados. ¿En dónde? Precisamente en este lugar. Por lo tanto, el Cerro de las Campanas es importantísimo porque con el fusilamiento de Maximiliano, Tomás Mejía y Miguel Miramón, representa la restauración de la República a manos de Benito Juárez.